Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 5. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan este programa. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos nuestro análisis el día de hoy. Hoy vamos a comenzar hablando de los 10 países más globalizados. Y con esto quiero que todos podamos entender que el dilema del desarrollo, el dilema de ser país de primer mundo, no pendula en lo ideológico entre el capitalismo de Estados Unidos y cualquier otro modelo, porque vale decir, el de China también es capitalista, y otro tipo de modelo, vale decir, como en Venezuela hay un discurso antiimperialista, entonces cuando se habla de países de primer mundo y en este caso de los países más globalizados, pues uno dice, bueno, vamos a ver cómo es esto. Y entonces, en el top de los países más globalizados del planeta, está liderado por Holanda, por Irlanda, por Bélgica, quienes se ubican de acuerdo al estudio del Instituto de Economía en Suiza en la cima de este ranking mundial. Se puede decir que la globalización, de conformidad con este criterio, fíjese usted lo importante, es un proceso de carácter tecnológico, cultural, político y económico a nivel mundial, el cual consiste en la comunicación creciente y la interdependencia entre los diversos países del mundo, uniendo sus culturas, sus sociedades y sus mercados. Esa interconexión en los distintos países es lo que presenta el Instituto Suizo en este informe, donde muestra el índice de globalización. Toma en cuenta, tres grandes factores como la sociedad, la economía y la política. Los cálculos se obtienen utilizando datos relacionados a los flujos económicos, a la proximidad cultural y a la restricción e información económica. Este índice está fundamentado en 23 variables, abarca a 187 países en un extenso periodo de tiempo. Dentro de los países más globalizados a nivel mundial está Holanda, seguido de Irlanda y luego Bélgica. Este índice destaca también la recuperación gradual de los niveles económicos globales, como también la regulación de la política monetaria norteamericana de la Reserva Federal. También remarca que la zona del euro escapó de la recesión, aunque las naciones que forman este bloque poseen deudas públicas muy grandes. Ahora bien, y aquí entonces entro para que ustedes vean que el tema no es el antiimperialismo o estar a favor del imperialismo. Los 10 países más globalizados del mundo son: el primero es Holanda, el segundo es Irlanda, el tercero es Bélgica, el cuarto es Australia, el quinto es Suiza, el sexto es Singapur, el séptimo Dinamarca, el octavo Suecia, el noveno Hungría y el décimo Canadá. ¿Cómo la ven? Estamos en presencia entonces de un fenómeno mundial a donde Venezuela no puede agachar ni puede esconder la cabeza. Venezuela tiene que incorporarse al proceso de la mundialización y de la globalización. No se puede esconder. Y fíjese usted este detalle. Fíjese dónde están los países latinoamericanos. No aparecen en ese top. Así como no aparecen los 10 primeros Estados Unidos. No aparece China, no aparece Rusia, no aparece Japón. Lo cual indica que existen países
que lideran, en este caso, índices de globalidad, ¿verdad? Pero estamos también en otros índices, por ejemplo, los de la felicidad, que también lo lideran países que están en Asia, por ejemplo. Bután es el país que refleja la mayor felicidad de su pueblo. Bután, un país de Asia poco conocido. Pero nosotros ayer hablábamos del índice de libertad económica y estamos de últimos y durante 3 años nos hemos mantenido de últimos. Entonces, ¿a qué tenemos que estar convocados? Tenemos que estar convocados a un esfuerzo, y fíjese, no todo es económico, a un esfuerzo para poder entonces salir a construir el espacio de estar en el primer mundo, con lo tecnológico, con lo cultural, con lo político, con lo económico, con la calidad de vida. Nosotros tenemos derecho, porque tenemos además los recursos naturales y los recursos humanos para ser un país de primer mundo. Y cuando le presento este índice diciéndole que no está Estados Unidos y no está Japón y no está China y no está Rusia, menos Cuba, es para que entendamos que la vida en los países no se resuelve como en Venezuela se quiere hacer ver, que es contra el imperio o a favor del imperio. La vida en el mundo no está en esa polarización. Sus preocupaciones son distintas a las que nosotros tenemos hoy de carácter ideológico por militar este gobierno en unas ideas totalmente muertas. Como yo he venido señalando, ideas y pensamiento necrofílico, ideas muertas, es lo que tiene este gobierno y por eso es que Venezuela está en este proceso profundo de parálisis. Bueno, entonces, con este índice de los 10 países más globalizados, le queda claro entonces de que no se trata de estas discusiones absurdas de imperio contra imperio, no. Se trata de que nosotros tenemos que tener una interdependencia, que los países están unidos, que sus culturas, sus sociedades y sus mercados tienen que tener una interrelación y nosotros tenemos que hacer presencia en esa comunidad internacional, marcando y gravitando precisamente en ese proceso y no escondiendo la cabeza como pretende esta revolución, por demás una revolución absurda. A pesar de que la propaganda oficial habla de Nicolás Maduro en Rusia haciendo acuerdos y haciendo negocios, lo cierto es que la crisis de Venezuela es una crisis que se va agudizando, es una crisis que no espera anuncios de verificación dudosa. Los anuncios de Nicolás Maduro son de verificación dudosa. Y lo cierto es entonces que el venezolano hoy, el que me escucha, el que anda a pie, el que anda en carro por puesto, en autobús, en buseta, sabe, por ejemplo, que esto que le voy a decir es real frente a lo irreal que resultan los anuncios de Maduro. Por ejemplo, caen las importaciones de medicamentos entre enero y abril de este mismo año 2017. Caen las compras de medicamentos en mercados internacionales en los primeros 4 meses de este 2017, cuando se hace una comparación con el 2016. Fíjese este dato, pasa de 9.2% a 2.7% esa caída. Esto de acuerdo con los datos que maneja Naciones Unidas sobre el comercio internacional en el monitoreo que le hacen a 91 países. Entonces, cuando estamos hablando de que caen las importaciones de medicamentos de 9.2 a 2.7%, estamos hablando de una caída
dramática, dramática en la compra de medicamentos. No solamente es el medicamento, cae la importación de alimentos. Los primeros 4 meses del 2017 es el punto de referencia 2016 con 2017 para determinar en cuánto ha caído. Bueno, pues entonces ha caído al 2.7% esa compra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede? Bueno, como la actividad en la industria petrolera es altamente deficiente, ocurre entonces que el gobierno dirige la mayor porción de sus recursos a importar petróleo y derivados del petróleo, limitando de esa forma la cantidad de lo que antes disponía para importar alimentos y medicinas. Las importaciones de petróleo entonces se han duplicado las importaciones de petróleo. ¿En qué montos? Bueno, fíjese este otro dato. Entre el 2011 y el 2017, el promedio de importación petrolera pasó en aumento de 44.000 barriles diarios a 115.000 barriles diarios que importa el gobierno de Venezuela. Obvio, tiene que dedicar más dinero porque es más volumen el que está importando en gasolina. Entonces, ¿qué está sacrificando? Está sacrificando alimentos, está sacrificando medicinas para lograr la importación de petróleo y derivados. Las importaciones van en aumento. Las importaciones siguen en aumento. Lo que sucede es que en el caso de PDVSA, entonces fíjese la otra parte de la moneda. Las importaciones aumentaron y con ello aumentó también el aumento de los recursos para el sector petrolero en importación. Importar petróleo, importar aditivos químicos e importar gasolina. ¿Sí? Estamos claros en eso, ¿verdad? Y estamos claros entonces que la cuenta exacta son 115.000 barriles diarios que está trayendo Venezuela. Ahora fíjense lo siguiente. Lo trae y PDVSA desde el 2012 ha perdido 47 millardos de dólares por subsidios. ¿Qué es esto del subsidio? Es la venta de productos derivados del petróleo por debajo del costo. Por debajo del costo, vale decir, los productos en Venezuela derivados del petróleo se venden por debajo de su costo. Eso, por supuesto, en términos reales, a los venezolanos nos sale muy caro, porque aun cuando usted pague una gasolina barata, cuando el país pierde 47 millardos de dólares en ese subsidio de gasolina, es porque se lo está quitando también a medicinas y alimentos. Entonces, la situación es complicada para el país, como consecuencia de que el gobierno no pone los correctivos de forma estructural a donde tiene que hacerlo. Nosotros tenemos, por ejemplo, desabastecimiento en materia agrícola. En eso creo que no hay nadie que lo ponga en duda. Pues le voy a poner un ejemplo. Barinas, en el año 1986-1987, tenía una superficie de producción de 150.000 hectáreas. 150.000 hectáreas. Hoy tiene solamente 50.000 hectáreas de producción. Vale decir, Venezuela, en el caso de Barinas,
está muy por debajo en superficie, en hectáreas cultivables, que lo que tenía en 1986. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que en Venezuela también se produjo la expropiación de la tierra, Por cierto, el candidato a la gobernación, Freddy Superlano, ha hecho el siguiente cálculo, hablando de Barinas, por cierto. Él dice que las expropiaciones en Barinas fueron de por lo menos 700.000 hectáreas. Si en el año 1986 habían 150.000 hectáreas cultivables y hoy solamente hay 50 y expropiaron 700.000 hectáreas, entonces usted ya tiene la respuesta del por qué nosotros no tenemos alimentos. Y esto solamente para hablar del caso de Barinas. Aquí no hemos incorporado el caso del Zulia, el caso del Táchira. Nosotros en el Táchira éramos el sexto estado productor, por ejemplo, de leche. Éramos productor de carne, exportador de quesos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, cambiar el modelo. Es el modelo económico que nos ha traído a esta desgracia, a esta escasez. Y fíjese entonces, si nosotros importamos alimentos y no producimos, pues estamos mal. Y este es el círculo, este es el circuito vicioso del gobierno. Cuando tenía dinero, importaba el alimento para quebrar al productor nacional y lo acompañó con lo que se denominó el rescate de las tierras de manos de venezolanos a manos de nadie para que no se cultivara. Bueno, el resultado lamentablemente es este. ¿Cómo hacemos? Hay que cambiar el modelo radicalmente. De lo contrario, Venezuela seguirá siendo la diáspora, venezolanos en todas partes del mundo, en todo tipo de condiciones sociales, desde miseria, pobres extremos, gente trabajando y pare de contar. Pero aquí le presento entonces en números una realidad distinta a la que quiere presentar Nicolás Maduro cuando habla de que habló con el presidente Putin, y al fin y al cabo esta es la realidad que afecta a Venezuela. Es ahora Venezuela el país que va transitando por donde está Centroamérica y Cuba, con el caso de los venezolanos en el exterior, y en el caso de Centroamérica y Cuba exactamente igual, toda la población que migró de los países en búsqueda de mejores destinos, y después que estaban en otros países empezaron a enviar dinero para sostener a sus familias. Es el caso entonces de las remesas. Venezuela ya está recibiendo remesas de venezolanos en el exterior. Hay un trabajo que se realizó el Consejo Nacional de Inmigración de Brasil y arroja que el 54.2% de los venezolanos en Brasil, escúchelo bien, el 54.2% de los venezolanos en Brasil envían remesas hasta bolívares o un total que han calculado por lo menos de 2 millones de bolívares. Vamos a ver esto en contexto. Esta investigación del Consejo Nacional de Inmigración revela que el 60% de los venezolanos que están en Brasil trabajan en alguna actividad remunerada. El 60%, vale decir, importante destacar que es alto. El 60% de los venezolanos en Brasil están trabajando en alguna actividad remunerada. Pero más de la mitad gana menos
de un salario mínimo establecido, que es de 937 reales. Yo sé que usted se está imaginando que ganar menos del salario mínimo pues es poco. Lo que sucede es que 937 reales equivale a 5.135.500 bolívares. Entonces, imagínese usted cómo está el desnivel del salario, del precio, del valor del trabajo en Venezuela frente a Brasil, cuando estamos hablando de un salario de 937 reales en Brasil, que es el salario mínimo establecido, y eso equivale en Venezuela a 5.135.500 bolívares. Bueno, le indica lo mal que está Venezuela. Pero también indica que un real, que es la moneda brasilera, son 5.500 bolívares. Y alcanza para pagar alquiler, comer, vivir y enviar dinero a su familia en Venezuela. Estamos hablando entonces de una población venezolana. Este estudio es de los venezolanos no indígenas. Ese estudio agrega que el 54.2% de los venezolanos no indígenas que están entrando a Brasil por el estado de Roraima envían entre 100 y 500 reales. Vale decir, envían entre 550.000 bolívares a 2.750.000 bolívares para ayudar a sus familiares. Este estudio también nos revela la composición de esta inmigración venezolana. El 72% de los inmigrantes venezolanos son jóvenes entre 20 y 39 años. 63% de sexo masculino y 54% solteros. Prácticamente uno de cada tres, el 32%, tiene curso superior universitario completo, mientras que el 78% llega con un nivel medio de bachillerato completo. Además, el 60% trabaja en una actividad remunerada y solo un 28% tiene formalmente empleo. Las principales ramas de actividad en las que se desempeña el venezolano en Brasil son, con un 37% el comercio, con un 21% el servicio de alimentación, con un 13% la construcción civil. Sin embargo, el 51% de los venezolanos que fueron consultados ganan menos del salario mínimo vigente, que como ya les dije es de 937 reales, es decir, 5.135.500 bolívares. Ese estudio por demás revela que el 44% recibe entre 1 y 2 salarios mínimos y apenas un 5% de venezolanos gana más de 2 salarios mínimos, aunque gran parte de ellos trabaja 40 horas semanales. 40 horas semanales. Del total de los venezolanos en Brasil, el 82% ha solicitado refugio, un 23% tienen permiso de trabajo, un 29% tiene seguridad social y solamente un 4% no tiene ningún tipo de documentación. Bueno, estamos hablando entonces de la situación de los venezolanos en Brasil. El 39% de los venezolanos en el estado de Roraima accede a los servicios en el área de salud. Un 48.4% no ha utilizado ningún servicio público. Según la investigación,
el principal motivo de la inmigración es la crisis económica en un 77%. La mayoría de los encuestados ingresó a Brasil en el 2017 un 67%, vale decir, en el 2017 se disparó la diáspora de venezolanos al exterior. ¿De dónde vienen los que están en Brasil? De las 24 regiones venezolanas, pero principalmente del estado Bolívar, del estado Monagas y de Caracas. Del estado Bolívar el 26%, de Monagas el 16%, de Caracas el 15%. Solamente el 25% de los encuestados dijo que quería volver a Venezuela. La mayoría, el 47%, respondió que no desea regresar tan pronto a Venezuela y un 27% no saben si van a regresar. Entre los que desean volver, el 47% estima un plazo superior que puede regresar más o menos en 2 años. Sin embargo, el 61% asegura que si no se mejoran las condiciones en el país, pues no regresan. El 77% de los venezolanos aceptaría cambiarse a otro estado si tuviese apoyo del gobierno federal para el desplazamiento en Brasil. Para el 80% de los encuestados, irse de un estado a otro depende de la oferta de trabajo. Para el 11% se trata de una ayuda económica, si se ayuda económicamente para que puedan empezar en otro lado, y un 5% lo haría si logran vivienda. Esta es la dramática situación por la que está atravesando los venezolanos en el exterior. Se lo dejo en la mesa de su análisis. Llegamos a la parte final. Dios os los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos despedimos con este pensamiento, que por cierto le queda muy bien a la sociedad democrática venezolana. Quien se empeña en pegarle una pedrada a la luna, no lo conseguirá, pero terminará sabiendo manejar muy bien la onda. Este es un proverbio árabe. Dios los bendiga a todos. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Este programa en Twitter, @Carlos Casanoval, en YouTube, en YouTube canal Un Día Más, Carlos Casanova, en Facebook y en Radio Noticias 1060 a las 11:30 de la mañana. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Los quiero mucho.